Niveles de oxígeno en caída libre, gritó el técnico. El Ara Vance ignoró las órdenes del gobernador y salvó a 20.000 colonos con una palanca prohibida. Entonces los alienígenas enviaron su ultimátum. 24 horas para rendirse o morir. Perfecto, murmuró un ingeniero observando las naves enemigas. Justo lo que necesitaba para completar mi día. El gobernador se preparaba para transmitir la rendición cuando los sensores explotaron. Nuevas firmas de energía. Docenas. No era la elegante flota Terran. Eran naves de pesadilla, cascos alienígenas soldados a cargueros humanos. Motores de diferentes especies escupiendo plasma de colores distintos. Grafitis de calaveras pintados en los costados. La flota buitre disparó contenedores llenos de rocas contra las formaciones perfectas del enemigo. Pero cuando el humo se desvaneció, la pregunta que helaba la sangre permaneció. ¿Estos salvajes habían venido a rescatarlos o a reclamar sus cadáveres? La alarma era un cuchillo en el oído. No una advertencia, sino un obituario gritado. En los pasillos parpadeantes de la cúpula alfa, el Ara Vance corría entre luces moribundas. Sus botas golpeaban el metal con un ritmo desesperado. Cada paso era una cuenta regresiva. Los pasillos se estrechaban hacia la sala de control de soporte vital. Las pantallas de pared mostraban números que caían como piedras. Oxígeno, 68% y bajando. Presión, inestable. Temperatura crítica. Ingeniera Bat. La voz del gobernador Thorn crepitó por el intercomunicador. Reporte de inmediato. El Ara no redujo el paso. Estoy en camino. Los números se ven mal. Los números están perfectos. Es el personal quien está entrando en pánico innecesariamente. Típico de Thorn. El hombre veía las crisis como problemas de relaciones públicas. El Ara irrumpió en la sala de control. Era un corazón de metal y cables, y su pulso se debilitaba. Las consolas parpadeaban como estrellas colapsando. Técnicos corrían entre estaciones muertas, sus rostros bañados en el resplandor rojo de la emergencia. Ingeniera, gritó Marcus, un técnico joven con manos temblorosas. Niveles de O2 en caída libre en el sector gamma. Sus dedos volaron sobre las interfaces táctiles. Los datos eran peores de lo que había imaginado. No solo gamma, sectores beta, delta y epsilon mostraban lecturas críticas. Desvía la energía de los purificadores del sector beta. Ahora, ordenó. Eso viola el protocolo 7 gamma. La voz de Thorn resonó, nítida y autoritaria. Apareció en la pantalla principal, impecable en su uniforme azul marino. Era un hombre que se aferraba a las reglas mientras el barco se hundía. El Ara levantó la vista hacia la cámara, sus ojos brillando con frustración contenida. El protocolo no respira, gobernador. Y nosotros necesitamos hacerlo. Thorn se inclinó hacia adelante en su pantalla. No se atreva, ingeniera. La flota Terran está en camino. Debemos mantener la integridad del sistema para su llegada. Un técnico en la esquina murmuró para sí. Perfecto, justo lo que necesitaba para completar mi día. El Ara soltó una risa seca y sin alegría. ¿La flota? Gobernador, la flota no viene, nadie viene. Señaló las pantallas de comunicaciones. Nuestras transmisiones han estado rebotando en el vacío durante semanas. Estamos solos. Su declaración quedó suspendida en el aire, tan fría y letal como el vacío exterior. Thorn palideció en la pantalla. Eso es imposible. Los protocolos establecen claramente que... Los protocolos asumen que alguien está escuchando, interrumpió el Ara. Mire los datos de telemetría. No hay respuesta automática. No hay confirmación de recepción. Nada. Una explosión lejana sacudió la estructura hasta sus cimientos. La vibración corrió por las paredes como un terremoto controlado. Una pantalla de cristal reforzado se agrietó con un gemido agudo. Chispas volaron de una consola cercana. Marcus saltó hacia atrás cuando su estación de trabajo se volvió loca. Los niveles están cayendo el doble de rápido. Lo que sea que haya explotado está arrastrando nuestro sistema. El problema acababa de multiplicarse por 10. El Ara corrió hacia el panel de acceso manual. Sus manos encontraron los controles de emergencia. Cables gruesos y calientes que esperaban una decisión desesperada. Era un bypass peligroso. Una cirugía a corazón abierto con un hacha. Ingeniera Vance, deténgase, gritó Thorn desde la pantalla. Es una orden directa. Con respeto, gobernador. El Ara miró directamente a la cámara. ¿Cuándo fue la última vez que usted respiró aire reciclado? ¿Cuándo sintió que los muros se cerraban sobre usted? Thorn pestañeó, descolocado por la pregunta personal. Yo vivo aquí abajo, continuó el Ara. Veo cada día cómo esta colonia se las arregla con alambre y esperanza. Sé exactamente qué se puede romper, y qué se debe romper. Puso su mano sobre la palanca de activación principal. El metal estaba frío contra su palma. 20.000 almas dependían de este momento. Los protocolos existen para situaciones normales, dijo su voz firme. Esto no es normal. Esto es supervivencia. Si activa ese bypass y algo sale mal, matará a todos. Thorn se inclinó hacia la pantalla, desesperado.
El Ara sonrió, pero no había humor en ella. Gobernador, si no lo activo estaremos muertos en 30 minutos de todas formas. Al menos así tenemos una oportunidad. Su mano se cerró alrededor de la palanca. El metal se calentó bajo su agarre. No se atreva, rugió Thorne. Es una orden. Los números en las pantallas seguían cayendo. 52%, 51%. El Ara miró una última vez a la cámara. En sus ojos había una determinación fría como el acero. A veces, gobernador, las órdenes tienen que romperse para salvar vidas. Y bajó la palanca. Las luces volvieron con un zumbido violento. Los niveles de oxígeno se estabilizaron en las pantallas. Un suspiro colectivo de alivio recorrió la sala de control, pero la mirada de Thorne en la pantalla principal prometía un juicio. Ingeniera Vance. Su voz cortó el aire como una cuchilla. Ha violado directamente mis órdenes. Esto tendrá consecuencias. El Ara limpió el aceite de sus manos con un trapo sucio. Las consecuencias de seguir sus órdenes habrían sido 20.000 cadáveres. Gobernador. No tenía autorización para... Autorización. El Ara se volvió hacia la cámara, sus ojos brillando con una furia fría. La gente estaba muriendo mientras usted consultaba sus manuales. Marcus, el joven técnico, intercambió miradas nerviosas con sus compañeros. La tensión entre la ingeniera y el gobernador era palpable. Su carrera en esta colonia ha terminado, declaró Thorne, su rostro rígido de autoridad herida. Cuando la flota Terran llegue, no va a llegar, rugió el Ara. ¿Cuántas veces tengo que decírselo? Justo entonces todas las pantallas se apagaron. Las comunicaciones se cortaron con un chasquido electrónico que resonó como un hueso rompiendo. En el puente de una nave que flotaba en las afueras del sistema, el silencio era de una naturaleza completamente diferente. Marfil, oro y luz suave. El pretor Chillar se erguía ante una ventana panorámica que mostraba Kepri 4 o una canica sucia contra las estrellas. Sus dedos, largos y elegantes como porcelana viva, se deslizaron sobre una consola de cristal. No había prisa en sus movimientos. Para él, esto era jardinería cósmica. Es hora de podar esta maleza, dijo a su segundo al mando, su voz melodiosa como una campana de templo. Abran el canal. Sus ojos no mostraban malicia, solo la serenidad de alguien que está seguro de realizar una obra sagrada. De vuelta en Kepri 4A, las luces de emergencia parpadearon, bañando la sala de control en un resplandor rojizo. Las pantallas principales se reactivaron con un zumbido enfermizo. La imagen de Sylar apareció en el centro del puente. Un holograma tan perfecto que parecía real. Su presencia llenó el espacio como una estatua viviente. No hablaba con la boca, las palabras se formaban directamente en sus mentes, una invasión psiónica que olía a ozono y esterilidad. Criaturas del caos. Su voz resonaba en sus cráneos. Vuestra existencia es una disonancia en la sinfonía del cosmos. Una mancha que debe ser limpiada. Marcus se aferró a su consola, las piernas temblándole. Otros técnicos retrocedieron instintivamente del holograma. Os ofrecemos una elección, rendición incondicional y una asimilación ordenada en nuestro gran diseño, o una purificación completa, una sanitización que devuelva la armonía a este rincón del universo. Los ojos de Sylar recorrieron la sala como si pudiera verlos a todos. Su sonrisa era hermosa y terrible. Tenéis 24 horas estándar para decidir vuestro destino. Usadlas sabiamente. El holograma se desvaneció. El silencio que siguió era más profundo que el espacio exterior. Thorne se desplomó en su silla como un muñeco al que le hubieran cortado los hilos. Su rostro había perdido todo color. La autoridad, toda su indignación, se habían evaporado ante la realidad aplastante de la amenaza. El Ara lo miró, no con triunfo por haber tenido razón, sino con una determinación fría como el acero. Sus ojos ya calculaban, planificaban, mientras la cuenta regresiva hacia la aniquilación había comenzado. 24 horas. El tiempo acababa de convertirse en el recurso más escaso de la galaxia. El consejo de emergencia de Kepri 4 era un circo de pánico y egos heridos. La sala de reuniones, diseñada para decisiones tranquilas, ahora resonaba con voces alzadas y el golpeteo de puños sobre mesas de metal. Es un suicidio, gritó el consejero Hartwell, su rostro enrojecido por la indignación. No podemos convertir herramientas de minería en armas de guerra. El Ara se irguió ante la mesa holográfica, proyectando los esquemas de los láseres de perforación de núcleo. Sus dedos se movían con precisión sobre los controles, mostrando modificaciones que había estado calculando durante horas. Los láseres Mark se piden atravesar 5 kilómetros de roca sólida, explicó, su voz cortando el caos. Reconfigurados, tienen suficiente potencia para perforar cualquier escudo que los Lumin puedan proyectar. Thorne se levantó lentamente, su uniforme impecable contrastando con las ropas de trabajo manchadas de aceite que llevaba Lara. Ingeniera, está hablando de convertir nuestra infraestructura vital en juguetes bélicos. ¿Qué pasa si falla? ¿Qué pasa si destruye nuestras propias instalaciones? ¿Qué pasa si no hacemos nada? Replicó el Ara,
girando hacia él con ojos que brillaban de frustración. Los Lumin no van a cambiar de opinión porque seamos educados. Un técnico joven en la esquina murmuró. Bueno, al menos será un final espectacular. Esto no es un juego, rugió Thorne. Tengo la responsabilidad de proteger a 20.000 almas, no de apostar sus vidas en experimentos desesperados. La consejera médica Chen se inclinó hacia adelante. Gobernador, he revisado los registros médicos de otras colonias que se rindieron a los Lumin. Su definición de asimilación ordenada incluye modificaciones biológicas involuntarias. El silencio que siguió fue más pesado que el metal muerto. Marcus, el técnico de comunicaciones, irrumpió en la sala con el rostro pálido. Gobernador, los Lumin están moviéndose. Sus naves han dejado su posición de espera. Tiempo estimado hasta el rango de bombardeo, 4 horas. El Ara manipuló los hologramas, mostrando rutas de poder y conexiones de circuitos. Necesito 3 horas para la reconfiguración. 2 si trabajo con un equipo completo. Es imposible, interrumpió el ingeniero jefe Valdez. Los protocolos de seguridad para esas modificaciones requieren al menos una semana de prueba. Los protocolos no van a salvarnos, dijo el Ara con firmeza. La física sí. Thorne se paseó por la sala, su autoridad fluyendo en oleadas de ansiedad mal disimulada. Incluso si funcionara, ¿realmente cree que podemos enfrentar a una flota espacial con herramientas mineras? No lo creo. El Ara tocó la pantalla, ampliando las especificaciones técnicas. He estado haciendo los cálculos desde que llegó su ultimátum. Los números funcionan. Una alarma suave pero insistente comenzó a sonar. Las luces de la sala parpadearon del blanco estándar a un ominoso tono ámbar. Marcus verificó su consola. Primer contacto con nuestros escudos exteriores. Los Lumin están probando nuestras defensas. En las pantallas principales, todos pudieron ver el elegante ballet mortal. Las naves Lumin, perfectas esferas de cristal y metal pulido, se deslizaban hacia Kepri 4 con la gracia de predadores cósmicos. Sus armas, rayos de energía pura y azul, tocaban los escudos planetarios con la delicadeza de un violinista. Escudos al 85%, reportó un técnico. Los están degradando gradualmente. Nos están estudiando, murmuró el Ara, observando los patrones de ataque. Cada pulso es una prueba. Están mapeando nuestras defensas. Thorne se desplomó en su silla. ¿Cuánto tiempo tenemos? A este ritmo 6 horas hasta el colapso total de escudos. El gobernador cerró los ojos. Cuando los abrió, algo había cambiado en su expresión. La autoridad seguía ahí, pero ahora estaba templada por una resignación que helaba la sangre. Abran un canal con la flota Lumin, ordenó con voz hueca. Es hora de negociar términos de rendición. Gobernador, no. El Ara se abalanzó hacia la consola de comunicaciones, pero 2 guardias la interceptaron suavemente pero con firmeza. Lo siento, ingeniero, pero no voy a condenar a 20.000 personas por el orgullo de unos pocos. Las manos de Thorne se movieron hacia los controles de transmisión. En la pantalla las naves Lumin continuaban su danza mortal, acercándose cada vez más. Los escudos parpadeaban bajo el bombardeo constante. Gobernador, Marcus interrumpió desde su estación, su voz temblando de una emoción que no podía identificar. Estoy detectando nuevas firmas de energía en el borde del sistema. Thorne frunció el ceño. ¿La flota de refuerzo? No lo sé. Marcus manipuló sus controles con manos temblorosas. Las señales son extrañas. Muy extrañas. Todos los ojos se clavaron en la pantalla táctica principal. Los puntos de luz que representaban nuevas naves aparecían como estrellas naciendo en la oscuridad. Pero había algo mal en ellos. No se movían en las formaciones ordenadas de la flota Terran. ¿Cuántas? Preguntó el Ara, su respiración contenida. Contando, 20, 30, 40. La voz de Marcus se quebró. Señor, hay docenas de ellas. La imagen se aclaró cuando las naves se acercaron lo suficiente para que los sensores las resolvieran completamente. Lo que aparecía en pantalla desafió toda expectativa, toda esperanza, todo sentido común. No eran las líneas elegantes y doradas de la flota Terra. No eran los cascos perfectamente pulidos que Kepri 4 esperaba. Era la flota más fea, más dispareja, más absolutamente incorrecta que cualquier mente civilizada pudiera concebir. Cascos de destructores alienígenas soldados con chispas a cargueros civiles humanos. Motores de especies diferentes escupiendo plasma de colores que no debían existir juntos. Armas que parecían haber sido arrancadas de naufragios y pegadas donde fuera que cupieran. Y los grafitis. Dioses del espacio. Los graffiti. Calaveras del tamaño de hangares pintadas en negro y rojo. Palabras en una docena de idiomas, la mayoría obscenas. Buitres estilizados con las alas extendidas, y en la nave más grande claramente visible incluso a esta distancia una sola palabra en letras que brillaban como el plasma. Carroña. En el puente de la nave Lumin, el pretor Chillar observó las nuevas llegadas con algo que podría haber sido confusión, si los Lumin fueran capaces de emociones tan caóticas. De vuelta en Kepri 4, el silencio era absoluto. Nadie respiraba, nadie se movía.
El horror y la fascinación se mezclaban en una parálisis colectiva. Entonces, la flota más fea de la galaxia abrió fuego. No con láseres, no con plasma dirigido. Con rocas, contenedores de carga llenos de asteroides triturados se dispararon desde las naves como balas de cañón cósmicas. Chatarra metálica acelerada a velocidades que desafiaban la cordura. Proyectiles cinéticos que no cortaban con precisión, sino que aplastaban con fuerza bruta. Las perfectas formaciones Lumin se hicieron pedazos como cristal bajo un martillo. El silencio en el puente de Kepri 4 era total, absoluto, sagrado. Nadie sabía si estaban viendo su salvación o la llegada de algo infinitamente peor. El transportador de la flota buitre no tenía nada que ver con la elegante tecnología que el Ara conocía. Era más bien como ser empujada a través de un tubo de metal oxidado por una mano gigante e invisible. Cuando la luz se desvaneció, se encontró de pie en lo que solo podía describirse como el interior de una pesadilla mecánica. La carroña no era una nave, era un manifiesto de supervivencia soldado con chispas. Cables gruesos como serpientes colgaban del techo, algunos escupiendo ocasionales arcos eléctricos. Las paredes eran una colcha de placas de metal remachadas, cada una de un color y textura diferentes. El Ara reconoció fragmentos de cascos de al menos 5 tipos de naves distintas. El aire olía a ozono quemado, aceite rancio y algo que su nariz identificó como café demasiado fuerte. «Bienvenida a mi palacio», dijo una voz áspera desde las sombras. El Ara se giró y vio al hombre que había estado esperando ver durante horas. El almirante Scrap Jackson no se parecía en nada a los comandantes pulidos que había conocido. Su rostro era un mapa de cicatrices que contaban historias que ella no quería escuchar. Su uniforme, si es que podía llamarse así, era una mezcla de telas militares de diferentes épocas. Y cuando sonrió le faltaban al menos 3 dientes. «Ingeniera Vance», dijo, levantándose de lo que parecía ser un trono construido con restos de naves enemigas. «He oído que le gusta romper las reglas». Jackson le ofreció un frasco sin etiqueta. El líquido interior era de un color que la naturaleza nunca había pretendido. «¿Qué es?», preguntó el Ara desconfiado. «Anticongelante y optimismo», respondió Jackson con una sonrisa desdentada. «Principalmente anticongelante». El Ara no tocó el frasco. «Necesitamos hablar. Su flota, nuestros defensas, coordinación táctica. ¿Todavía cree en los protocolos?». Jackson se echó a reír, un sonido como metal rozando contra piedra. «¿Aún espera que esto funcione como en los manuales?». El Ara se irguió adoptando automáticamente la postura profesional que había perfeccionado durante años. «Soy la ingeniera jefe de una colonia de 20.000 personas. Tengo protocolos porque funciona». Los protocolos. Jackson tomó un trago largo de su frasco. «Son para gente que vive en un universo amable». En el fondo del puente un tripulante buitre estaba trabajando en una consola dañada. Su método de reparación consistía en golpearla rítmicamente con un martillo del tamaño de su cabeza. Cada golpe generaba una lluvia de chispas y una palabrota creativa. «¿Funcionó eso?», gritó otro tripulante. «Casi», respondió el primero, preparándose para un golpe particularmente ambicioso. El martillo descendió con fuerza suficiente para hundir una nave. La consola no solo se reparó, explotó en una cascada de fuegos artificiales que iluminó todo el puente como una celebración pirotécnica. El tripulante saltó hacia atrás, su uniforme humeando. «Por los dientes de hierro de mi abuela», gritó sacudiéndose las chispas del pelo. «Esta cosa tiene más temperamento que mi ex». Jackson ni siquiera levantó la vista. Siguió hablando con el Ara como si explosiones de consolas fueran el equivalente cósmico de música de fondo. «Como le decía, ingeniera, los protocolos asumen que el enemigo va a jugar limpio». El Ara parpadeó, todavía procesando el hecho de que aparentemente este era un día normal en la flota buitre. «Su gente siempre repara equipos a martillazos, solo cuando tenemos prisa», respondió Jackson con naturalidad. «Los días normales usamos patada». Un técnico pasó corriendo, persiguiendo lo que parecía ser un cable que se había soltado y ahora se retorcía por el suelo como una serpiente eléctrica. Código amarillo. «El sistema de gravedad artificial está teniendo otro episodio emocional». «¿Episodio emocional?», murmuró el Ara. «Las naves buitre desarrollan personalidad después de un tiempo», explicó Jackson como si estuviera discutiendo el clima. «Esta es particularmente temperamental. Ayer se negó a funcionar porque alguien derramó café en su procesador principal». El Ara se frotó las sienes, sintiendo el inicio de un dolor de cabeza que tenía poco que ver con la gravedad artificial inestable y mucho que ver con el hecho de que su supervivencia ahora dependía de personas que antropomorfizaban sus naves. «Mire, almirante, sé que ustedes tienen métodos poco convencionales, pero necesitamos coordinación real. Estrategia. Planificación». Jackson se recostó en su trono de chatarra, estudiándola con ojos que habían visto demasiado. «Todavía espera a su preciosa flota Terran. La flota Terran tiene protocolos establecidos para situaciones como esta. Procedimientos de emergencia. Respuesta de crisis». La risa de Jackson cortó el aire como una sierra. Manipuló algunos controles en el brazo de su trono,
y apareció una pantalla holográfica que probablemente había sido elegante en algún momento de su vida anterior. Ahora mostraba imágenes que hicieron que el estómago de Elara se hundiera. Colonia Cisor, dijo Jackson, su voz perdiendo todo rastro de humor. Población 18.000. También esperaron a la flota Terran. También tenían protocolos. Las imágenes mostraban lo que una vez había sido una próspera colonia minera. Ahora era un campo de asteroides. Fragmentos de metal retorcido flotaban en el vacío donde antes había habido hogares, escuelas, sueños. Los Lumin llegaron hace 6 meses, continuó Jackson. Cisor siguió todos los protocolos. Enviaron señales de socorro. Mantuvieron sus defensas en formación estándar. Esperaron a la caballería. Elara no podía apartar los ojos de la pantalla. Conocía esa configuración de estructuras habitacionales. Era idéntica a Kepri 4 Puende. ¿Cuánto tiempo esperaron?, susurró. 5 días. Jackson apagó la pantalla. La flota Terran llegó 3 días después de que no quedara nada que salvar. El silencio que siguió fue más pesado que el metal muerto que los rodeaba. Elara sintió que algo frío se instalaba en su estómago, algo que no tenía nada que ver con la temperatura del puente. Eso no puede ser todo. Debe haber más en la historia. ¿Quiere ver los registros de transmisión? Jackson se inclinó hacia adelante. 5 días de mensajes cada vez más desesperados. La flota viene en CEANINO. Mantengan posiciones. Ayuda confirmada en Reutea. Un tripulante pasó llevando lo que parecía ser una pieza de equipo reparada con cinta adhesiva y esperanza. Almirante, los sistemas de armas están operacionales. Bueno, la mayoría. La mayoría, gritó Jackson. Digamos que tenemos suficientes para una pelea. No prometo nada sobre ganar. Jackson volvió su atención a Elara. Ve, ingeniera, esa es la diferencia entre nosotros y su gente bonita del espacio interior. Nosotros no prometemos victoria, solo prometemos que el otro tipo va a recordar habernos conocido. Elara apretó los puños. Kepri 4 no es Cisor. Tenemos defensas. Tenemos a su flota ahora. Tiene una flota de desechos comandada por un alcohólico cínico, corrigió Jackson. Y unos láseres de minería que tal vez funcionen si los dioses del espacio están de buen humor. Es mejor que rendirse. ¿Lo es? Jackson se puso de pie, su tuto imponente incluso en el puente lleno de chatarra. Porque tengo noticias para usted, princesa. Esta no es una historia donde la caballería llega a último minuto con trompetas sonando. Esta es la historia donde todos mueren a menos que aprendan a pelear sucio. Las luces del puente parpadearon, y por un momento, las sombras hicieron que las cicatrices de Jackson parecieran más profundas, más antiguas. Así que aquí está mi oferta, dijo, su voz bajando a un susurro que de alguna manera era más aterrador que sus gritos. Mando total. Sus láseres, sus redes de energía, su gente. Todo es mío hasta que estos pavos reales brillantes se vayan. Sigo mis reglas, uso mis métodos, y tal vez algunos de ustedes vivan para contarlo. Elara sintió que el peso de 20.000 vidas se asentaba sobre sus hombros. ¿Y si me niego? Jackson se encogió de hombros, un gesto que de alguna manera contenía toda la indiferencia del universo. Entonces nos vamos. Ustedes pueden esperar a la flota Terran. Como Cisor. Un tripulante corrió hacia ellos, llevando un casco que literalmente humeaba. Almirante, los Lumin están moviendo naves hacia una formación de bombardeo. Tiempo estimado hasta el rango efectivo. 2 horas. Jackson miró a Elara, y en sus ojos había algo que podría haber sido compasión si ella fuera generosa con la interpretación. Tiempo de decisión, ingeniera. ¿Quiere apostar las vidas de su gente a que yo estoy equivocado sobre la flota Terra? ¿O quiere apostar a que un grupo de salvajes con naves de chatarra pueden mantener a todos respirando hasta mañana? Elara miró alrededor del puente, los cables expuestos chispeando, los tripulantes reparando equipos con herramientas que parecían más apropiadas para demolición que para mantenimiento. El olor a desesperación y determinación que impregnaba el aire reciclado. ¿Puede garantizar que mi gente sobrevivirá? No, respondió Jackson con honestidad brutal, pero puedo garantizar que si no acepta todos van a morir, y cuando la flota Terran finalmente aparezca, van a encontrar otro campo de asteroides conmemorativo. Las alarmas comenzaron a sonar, y Elara supo que su tiempo se había agotado. La primera prueba llegó como un puño de acero dorado. En las pantallas del puente de la carroña, las naves Lumin se deslizaban hacia Kepri 4 en formaciones perfectas. Cada movimiento era precisión pura, cada maniobra un verso en su sinfonía de aniquilación. Contacto enemigo confirmado, gritó un técnico buitre mientras su consola explotaba en chispas. 20 naves clase destructor. Tiempo hasta el rango de fuego. 4 minutos. Jackson se irguió en su trono de chatarra, toda la familiaridad casual evaporándose. Sus ojos se endurecieron como acero templado. Todas las naves en posición de combate. Activen los sistemas de guerra. A su lado Elara observaba las formaciones enemigas con creciente horror. Los Lumin se movían como una danza mortal,
ignorando completamente las defensas planetarias. Sus objetivos eran claros. Van directo hacia la cúpula agrícola, gritó agarrando el brazo de Jackson. Esas son nuestras reservas de alimentos. Sin ellas la colonia no sobrevivirá 3 semanas. Lo sé, respondió Jackson sin apartar los ojos de las pantallas. Flota buitre, formación delta. Quiero esos cargueros pesados al frente. Jackson, escúchame. El Ara se puso delante de él. Necesitas proteger la cúpula. Es vital para la supervivencia de 20.000 personas. Un tripulante corrió hacia ellos llevando lo que parecía ser un casco soldado con alambre de púas. Almirante, los sistemas de navegación están actuando otra vez. La nave número 7 está volando hacia atrás. Díganle a Morrison que dé la vuelta al asiento. Rugió Jackson sin inmutarse. Y encuentren a alguien que sepa reparar giroscopios con cinta adhesiva. El Ara parpadeó. En medio de una batalla que decidiría el destino de la colonia, alguien había instalado su silla de piloto al revés. ¿En serio? Murmuró. Los buitres improvisan, explicó Jackson con una sonrisa feroz. A veces demasiado. Las naves Lumin abrieron fuego. Rayos de energía azul pura cortaron el espacio, impactando los escudos planetarios con precisión quirúrgica. Cada disparo debilitaba las defensas un poco más. Escudos al 70%, reportó un técnico. Están usando tácticas de degradación sistemática. El Ara se volvió hacia Jackson. Desesperada. Por favor, solo 3 naves. Asigna 3 naves para proteger la cúpula. No, dijo Jackson con frialdad absoluta. Es comida. Para familias. Para niños. Y es una trampa, replicó Jackson, manipulando los controles de su trono. Quieren que dividamos nuestra fuerza. Quieren que luchemos su batalla. En las pantallas, las naves buitres se movían como una manada de lobos espaciales. Sus formaciones eran caóticas, impredecibles, pero había método en la locura. Se acercaban a algo que flotaba en el espacio. Contacto con el objetivo, gritó un piloto por el comunicador. Asteroides clase M confirmados. Listos para captura. El Ara entendió el plan un segundo antes de que se ejecutara. El horror se extendió por su rostro. No, no harás eso. Enganchen los cables magnéticos, ordenó Jax. Quiero esa roca moviéndose a velocidad de bombardeo. Los buitres no usaban munición convencional, usaban el universo como arsenal. 6 naves de carga trabajaron en conjunto, sus cables magnéticos envolviendo un asteroide del tamaño de una torre de comunicaciones. Con una coordinación que desmentía su apariencia caótica, comenzaron a acelerar la masa rocosa. Jackson, esos fragmentos van a llover sobre la colonia, gritó el Ara. Vas a destruir exactamente lo que estás tratando de proteger. Trayectoria confirmada, reportó un técnico. Impacto en la formación enemiga en 30 segundos. Las naves Lumin, acostumbradas a la elegancia del combate energético, no esperaban meteorología militar. Sus sensores detectaron la amenaza demasiado tarde. El asteroide impactó como el puño de un titán cósmico. La formación Lumin se desintegró. Fragmentos de naves perfectas se dispersaron en todas direcciones, sus cascos dorados partidos como cristal bajo un martillo. 5 destructores enemigos se convirtieron en chatarra brillante flotando en el vacío. Pero las leyes de la física no perdonan. Los fragmentos del asteroide, ahora convertidos en miles de proyectiles rocosos, llovieron sobre Kepri 4. Las pantallas mostraron el horror en tiempo real. La cúpula agrícola siendo perforada como papel por una lluvia de meteoritos. Cúpula agrícola comprometida, gritó un técnico de la colonia por el comunicador. Pérdida total de presurización. Las reservas de alimentos están expuestas al vacío. El silencio en el puente de la carroña fue absoluto. El Ara miraba las pantallas, viendo meses de cuidadoso cultivo convertirse en hielo espacial. Familias que dependían de esas cosechas para sobrevivir el próximo ciclo. Ha destruido nuestras reservas. La voz de Thorn cortó el silencio como una sierra, transmitida desde la colonia. Meses de trabajo. Nuestra única fuente de alimentos frescos. Jackson se inclinó hacia el comunicador, su voz fría como el metal muerto. He salvado sus vidas. Deje de llorar por su granja y empiece a luchar. Esa granja mantenía viva a mi gente, y esa gente habría muerto si los Lumin hubieran completado su ataque. El intercambio se volvió más acalorado, voces alzándose por los comunicadores, mientras los restos de la batalla flotaban en las pantallas. El Ara observaba a Jackson, viendo algo que no había notado antes. Una tensión en sus hombros, una rigidez en su mandíbula. De repente Jackson se puso de pie, su voz cortó la discusión como una hoja. Perdí mi mundo porque mi comandante trató de salvar un monumento. El silencio fue instantáneo, total. Incluso los ruidos de fondo de la nave parecieron detenerse. Jackson tocó su extremidad sintética. Un gesto inconsciente y revelador. Los monumentos no alimentan a nadie, pero la gente viva puede cultivar nueva comida. Sus ojos recorrieron el puente, deteniéndose en cada rostro. Mi comandante se negó a bombardear un museo cultural durante una evacuación. Dijo que algunas cosas eran demasiado importantes para destruir. La voz de Jackson se volvió hueca.
distante. Los edificios sobrevivieron. Mi gente no. El Ara sintió que algo frío se instalaba en su estómago. No era la temperatura del puente. Era comprensión. Por eso no salvo cúpulas, continuó Jackson. Salvo a las personas que viven en ellas. En el puente de la nave Lumin, el pretor Jailar observaba los restos de su vanguardia. Su rostro perfecto no mostraba emoción, pero sus ojos ardían con algo nuevo. Pretor dijo su segundo al mando. Sus órdenes son continuar con el protocolo de guerra honorable. Jailar observó los fragmentos de asteroides mezclándose con los restos de sus naves. Tácticas primitivas, sucias, indignas. No, respondió con voz suave como la seda, peligrosa como el veneno. El protocolo de guerra honorable ha terminado. Sus dedos se deslizaron sobre los controles, activando sistemas de armas que habían permanecido inactivos. Estos salvajes quieren luchar como bestias, que sientan el dolor de su propia fealdad. Sus órdenes. Pretor, la sonrisa de Jailar era hermosa y terrible. Apunten a sus nidos, a sus escuelas, a sus lugares de reunión. Si quieren barbaridad, les daremos la definición completa. En la carroña, el Ara observaba los datos tácticos que aparecían en las pantallas. Los Lumin estaban reagrupándose, pero algo había cambiado. Sus formaciones eran diferentes, más agresivas. Jackson dijo en voz baja, creo que acabamos de hacer que esto sea personal. El almirante asintió, su rostro endurecido por memorias que ella no podía imaginar. Era personal desde el momento en que decidieron que éramos una plaga que había que limpiar. Las alarmas comenzaron a sonar nuevamente. En las pantallas, las naves Lumin se movían hacia nuevos objetivos, no hacia las defensas militares, hacia los sectores civiles. Están cambiando de táctica, murmuró el Ara. Van por los centros poblacionales. Jackson se hundió en su trono, el peso de la decisión visible en sus hombros. La victoria sobre la vanguardia enemiga había tenido sabor a ceniza, y ahora las verdaderas hostilidades estaban a punto de comenzar. Las primeras explosiones llegaron como puñetazos silenciosos contra las cúpulas. En las pantallas del centro de mando de Kepri 4, el Ara observaba con horror cómo los rayos Lumin se concentraban en nuevos objetivos. No eran las instalaciones militares. No eran las defensas. Era la escuela primaria del sector Delta. Impacto directo en el centro educacional. Gritó un técnico, su voz quebrándose por la incredulidad. No hay sobreviviente. Thorn se desplomó en su silla como si le hubieran arrancado la columna vertebral. Su rostro, antes firme y autoritario, ahora era una máscara de horror absoluto. Los niños, susurró. Había 400 niños. En las pantallas, otra explosión iluminó el centro comunitario del sector Gamma, el lugar donde las familias se reunían los domingos, donde celebraban cumpleaños, donde los ancianos jugaban cartas y contaban historias. Centro comunitario destruido, reportó otro técnico. El edificio se desplomó completamente. El Ara sintió que algo frío y punzante se instalaba en su estómago. No era estrategia militar. Era algo peor. Era una lección. En el puente de la carroña, Jackson observaba los mismos datos con una expresión que el Ara no había visto antes. No era la furia calculada del combate. Era algo más profundo, más personal. Hijo de perra, murmuró apretando los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Está matando civiles para demostrar un punto. Un tripulante buitre se acercó corriendo, llevando un casco que literalmente humeaba. Almirante, están golpeando todo lo que no puede disparar de vuelta. Parques infantiles, bibliotecas hasta el centro de adopción de mascotas. ¿El centro de adopción de mascotas?, preguntó el Ara, incrédulo. Aparentemente los Lumin consideran que las mascotas son símbolos de caos domesticado, respondió el tripulante con una mueca. Destruyeron todo el refugio. Ni siquiera pude salvar a mis Whiskers. El absurdo contraste entre la tragedia cósmica y la preocupación por un gato llamado Mr. Whiskers habría sido cómico en cualquier otra circunstancia, pero ahora solo añadía otra capa de horror a la situación. En Kepri 4 el pánico se extendía como un virus. Los pasillos se llenaron de colonos corriendo sin dirección, cargando a sus hijos, gritando nombres de seres queridos perdidos. Las comunicaciones se saturaron con llamadas de emergencia que nadie podía responder. Gobernador, un técnico médico irrumpió en el centro de mando, con el uniforme manchado de sangre. Los hospitales están desbordados. Necesitamos evacuar los sectores vulnerables. Thor miró al técnico como si no lo entendiera. Como si las palabras llegaran desde muy lejos. ¿Evacuación?, repitió con voz hueca. ¿A dónde? No hay dónde ir. El Ara se volvió hacia las comunicaciones, preparándose para coordinar con Jackson una respuesta defensiva, pero Thorn la detuvo con una mano temblorosa. No, dijo su voz adquiriendo una dureza que ella no había escuchado antes. No más coordinación con los buitres. Gobernador, necesitamos. Esto es culpa de ellos, rugió Thorn, poniéndose de pie con los ojos brillando de una mezcla de dolor y rabia. Jailar estaba siguiendo protocolos. Había reglas, y ese maldito carnicero de Jackson lo convirtió en algo personal. El Ara retrocedió un paso, sorprendida por la vehemencia del gobernador.
Jackson nos salvó cuando... Jackson empeoró todo. Thorne señaló las pantallas donde las explosiones seguían floreciendo contra las cúpulas civiles. Esa táctica sucia del asteroide. Esa falta de respeto por el protocolo. Ahora Gillard nos ve como salvajes. Un técnico joven en la esquina murmuró para sí. Técnicamente, los buitres son bastante salvajes. No es momento para filosofía, gritó Thorne, girándose hacia el elco con ojos enloquecidos. Están muriendo niños porque decidimos aliarnos con piratas espaciales. El Ara intentó mantener la calma. Gobernador, entiendo que está. No entiende. La voz de Thorne se quebró. Usted no entiende nada. Yo soy responsable de cada vida en esta colonia. Cada niño muerto es mi culpa. Y todo porque dejé que un cínico con una nave de chatarra tomara las decisiones. El centro de mando quedó en silencio absoluto. Los técnicos intercambiaban miradas nerviosas mientras Thorne temblaba de furia contenida. Gobernador, dijo el Ara con cuidado. Sé que esto es horrible, pero Jackson está luchando para protegernos. ¿Protegernos? Thorne soltó una risa amarga y sin alegría. ¿Llama protección a esto? En las pantallas otra explosión eliminó la biblioteca central. Siglos de conocimiento humano convertidos en plasma y escombro. Thorne observó la destrucción, y algo en su rostro cambió. La rabia se desvaneció, reemplazada por una resolución fría y terrible. Suficiente, murmuró. Esto termina ahora. Se dirigió hacia su oficina privada, dejando a el Ara y los técnicos en un silencio incómodo. Nadie sabía qué decir, nadie sabía qué hacer. En su oficina, Thorne se sentó frente a su terminal privado. Sus manos temblaron mientras activaba un canal de comunicaciones que había jurado nunca usar. Un canal directo con la flota Lum. La imagen de Gillard apareció en la pantalla, hermosa y terrible como siempre. Sus ojos mostraron una ligera sorpresa al ver al gobernador humano. Gobernador Thorne, dijo Gillard, su voz resonando directamente en la lente de Thorne. Qué inesperado. Viene a ofrecer la rendición de su colonia. Vengo a hacer un trato, respondió Thorne, su voz firme a pesar del horror que sentía. Los buitres no representan a mi gente. Son externos. Piratas. Los ojos de Gillard se estrecharon con interés. Continué. Puedo proporcionarle la frecuencia exacta de sus escudos defensivos, sus códigos de acceso. A cambio usted detiene el bombardeo de objetivos civiles y se concentra solo en la flota buitre. Gillard permaneció en silencio durante un largo momento, considerando la propuesta. Sus términos son intrigantes. Pero ¿cómo puedo confiar en que cumplirá su parte del acuerdo? Thorne respiró profundo. Lo que estaba a punto de hacer lo convertiría en un traidor a los ojos de algunos, pero en un salvador a los ojos de las familias que aún quedaban, porque le voy a dar una demostración. Ahora mismo, sus dedos volaron sobre el terminal, accediendo a los códigos de defensa de la flota buitre, códigos que Jackson había compartido con él en un gesto de confianza militar. Una nave buitre apareció en su pantalla, la Remendada, una de las naves más veteranas de la flota. Thorne envió la actualización de datos corrupta a través de los canales de comunicación estándar. Observe, le dijo a Gillard. En 30 segundos los escudos de esa nave fallarán de manera antinatural. En el puente de la carroña, Jackson observaba las formaciones tácticas cuando las alarmas comenzaron a sonar. Almirante, gritó un técnico. Los Lumin están concentrando todo su fuego en la Remendada. Jackson frunció el ceño. ¿Por qué solo en una nave? Eso no es táctica estándar. Lumin. En las pantallas, 20 rayos de energía azul se concentraron en un solo objetivo. La Remendada, que había sobrevivido a innumerables batallas, que había sido construida con las manos ensangrentadas de Jackson a partir de los restos de su primer naufragio. Sus escudos están parpadeando, reportó otro técnico. No están sosteniendo la carga. El Ara observó con horror creciente. Los escudos de la Remendada no estaban fallando gradualmente bajo el bombardeo. Estaban parpadeando de manera antinatural, como si algo estuviera interfiriendo con sus sistemas desde dentro. Eso no es normal, murmuró. Los escudos no fallan así. Jackson se aferró a los brazos de su trono de chatarra, observando cómo su primera nave, la nave que representaba todo lo que había logrado construir después de ser abandonado por la flota Terran, comenzaba a desintegrarse. Los escudos colapsaron completamente. La Remendada quedó desnuda ante el bombardeo concentrado de 20 naves de guerra Lumin. La explosión fue silenciosa en el vacío, pero su impacto emocional resonó por toda la flota buitre. La Remendada se desintegró en una bola de fuego brillante, llevándose consigo a 300 tripulantes veteranos y décadas de historia buitre. Jackson se quedó inmóvil, observando los restos de metal retorcido flotar en el espacio. Su rostro no mostraba expresión, pero Lara pudo ver las lágrimas que se negaba a derramar. Mi primera nave, susurró. La construí con mis propias manos. Un técnico de domecaciones se acercó corriendo, con el rostro pálido y una tablet temblando en sus manos. Almirante, dijo con voz quebrada. He rastastado el origen de la falla de escudos de la Remendada. Jackson levantó la vista lentamente como si saliera de un trance. El técnico tragó saliva con dificultad.
La actualización de datos corrupta que causó la falla provino de la oficina del gobernador Thorne. Hace exactamente 5 minutos. El silencio que siguió fue más profundo que el vacío espacial. Jackson procesó la información, y el Ara pudo ver el momento exacto en que la comprensión llegó a sus ojos. «Hijo de perra», murmuró Jackson levantándose lentamente de su trono. «Nos traicionó». El Ara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Thorne, el hombre que había jurado proteger a la colonia, había vendido a los buitres para salvar vidas civiles. Era una decisión táctica que podía entender, pero que la llenaba de horror. «Almirante», dijo un tripulante con cuidado. «¿Cuáles son sus órdenes?» Jackson miró por la ventana hacia los restos de la remendada, luego hacia las pantallas que mostraban Kepri 4. Su expresión se endureció hasta convertirse en algo terrible. «Preparen la flota para retirada», ordenó con voz hueca. «Esta colonia no vale la sangre de mi gente», gritó el Ara. «No puedes abandonarnos ahora». Jackson se volvió hacia ella con ojos que contenían toda la amargura del universo. «Tu gobernador tomó su decisión. Prefiere negociar con los Lumin que confiar en nosotros. Que disfrute su rendición civilizada». Mientras la flota buitre comenzaba a reagruparse para la retirada, el Ara se dio cuenta de que la situación acababa de empeorar exponencialmente. No solo habían perdido a sus únicos aliados militares, sino que ahora Thorne había demostrado que la traición era una táctica aceptable. Y Isilar, observando desde su nave de comando, sonrió con una satisfacción terrible. Los humanos se estaban destruyendo entre ellos, exactamente como había planeado. La sala de máquinas de la carroña resonaba con el sonido metálico de puño contra metal. Jackson golpeaba una tubería de refrigerante con una furia que hacía temblar toda la sección. Cada impacto enviaba vibraciones por las paredes soldadas de la nave. Bang, 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 bang. Sus nudillos sangraban, manchando el metal oxidado con gotas rojas que se deslizaban lentamente hacia abajo. El dolor físico era nada comparado con lo que sentía por dentro. El Ara encontró al almirante en ese estado, rodeado por el caos familiar de cables expuestos y maquinaria improvisada. La carroña gemía a su alrededor, como si la nave misma sintiera la pérdida de su hermana. «Nos vamos», dijo Jackson sin mirarla, su voz ronca por la rabia contenida. «Esta colonia no vale la pena». No había rastro de su sonrisa cínica habitual. Sus hombros se curvaban bajo un peso invisible. En sus ojos había algo que el Ara nunca había visto antes. Derrota pura. «Que se pudran todos», continuó, golpeando la tubería una vez más. Thorne tomó su decisión. «Prefiere negociar con los pavos reales brillantes que confiar en nosotros». El Ara se acercó lentamente, evitando los cables que chisporroteaban ocasionalmente. El aire olía a ozono quemado y algo que reconoció como desesperación. «Jackson». No la interrumpí. «No hay discusión. Mis órdenes son retirada inmediata. Que disfruten su rendición civilizada». Preparó otro puñetazo contra la tubería, pero Lara hizo algo inesperado. No discutió, no argumentó, no trató de convencerlo de que se quedara. En cambio preguntó en voz baja, «¿Cómo se llamaba la nave que perdiste?» Jackson se detuvo a medio golpe. Su puño quedó suspendido en el aire, temblando levemente. Por primera vez desde que había llegado la miró directamente. «¿Qué?» «La nave que Thorne traicionó». «¿Cuál era su nombre?» La pregunta parecía haberlo desarmado completamente. Su brazo bajó lentamente, y algo en su rostro cambió. La máscara de furia se agrietó, revelando algo mucho más vulnerable debajo. «La remendada», susurró, su voz apenas audible por encima del zumbido de los motores. Era mi primera nave». El Ara esperó, dándole espacio para continuar. En el pasillo podía escuchar a los tripulantes buitre preparándose para la partida, pero aquí en esta sala llena de máquinas rotas y sueños destrozados, el tiempo parecía haberse detenido. «La construí con mis propias manos», continuó Jackson, tocando inconscientemente una cicatriz en su brazo. «A partir de los restos de la nave en la que la flota Terran me abandonó para morir». Sus ojos se perdieron en algún recuerdo lejano. 3 meses flotando en una cápsula de escape averiada, sin comida, sin agua potable, respirando aire reciclado que sabía a muerte. Cuando finalmente llegué a una estación de salvamento, no era el mismo hombre que había salido de la Tierra. La vulnerabilidad en su voz era tan pura, tan cruda, que el Ara sintió que estaba presenciando algo sagrado. El nacimiento de un buitre. «La flota dijo que mi nave había sido destruida en fuego amigo», continuó. «Un error de navegación. Accidente lamentable. Compensación estándar por pérdida de personal». Se echó a reír, pero no había humor en el sonido. «¿Sabes qué es ser declarado muerto en acción cuando todavía estás respirando?» El Ara negó con la cabeza, sintiéndose pequeña ante la enormidad de su historia. «Significa que ya no existes», dijo Jackson. «Tu vida anterior se borra. Tu familia recibe un flag doblado y un discurso sobre servir a la humanidad. Y tú te conviertes en nadie». Tocó una consola cercana con una gentileza sorprendente. «Así que construí la remendada con mis propias manos. Cada soldadura, cada circuito, cada placa de blindaje.
Era fea, maltrecha, pero era mía. Realmente mía. Sus ojos brillaron con lágrimas que se negaba a derramar. Y ahora está muerto, por un gobernador cobarde que prefiere traicionar a quienes luchan por él antes que confiar en métodos que no entiende. Elara sintió que había llegado el momento, no para argumentar o persuadir, sino para ofrecer algo más poderoso. Propósito. No tienes que salvarlos, Jackson, dijo suavemente. Tienes que ayudarlos a salvarse a sí mismos. Y tengo una idea. Lo llevó hacia el simulador holográfico más cercano, una reliquia de Dera que los buitres habían adaptado para planificación táctica. La pantalla parpadeó a la vida, mostrando no un plan de batalla, sino algo mucho más ambicioso. No vamos a atacar su flota, explicó Elara, manipulando los controles para mostrar un mapa geológico tridimensional de Kepri 4. Vamos a atacar el suelo bajo sus pies. El holograma mostró las profundidades del planeta. Cámaras de magma, fallas sísmicas, puntos de presión geológica. Era hermoso y aterrador a la vez. Los láseres de minería de núcleo profundo, continuó Elara. Podemos usarlos para sobrecalentar bolsas de magma inestable, crear una erupción dirigida que explote hacia arriba, justo donde la flota Lumin mantiene su posición orbital. Jackson estudió el holograma con ojos de ingeniero y alma de guerrero. Estás hablando de convertir todo el planeta en una bomba. Una bomba muy específica, corrigió Elara. Un tsunami de magma ascendente. Las naves Lumin están diseñadas para combate espacial elegante, no para defenderse de la furia de un mundo entero. Mientras discutían los detalles apocalípticos del plan, un buitre asomó la cabeza por la puerta. Llevaba un casco remendado con cinta adhesiva y tenía una expresión de máxima concentración. ¿Alguien ha visto mi grapadora?, preguntó con total seriedad. La necesito para fijar un parche de casco en el sector 7. El contraste entre planificar la destrucción planetaria y preocuparse por una grapadora perdida era tan absurdo que Elara casi se rió. Pero Jackson respondió como si fuera la pregunta más normal del universo. Revisa la sala de herramientas auxiliar, dijo. Y si no está ahí, usa las grapas de emergencia del kit médico. Gracias, almirante. El tripulante desapareció, claramente aliviado de haber resuelto su crisis existencial inmediata. Jackson se volvió hacia Elara, y ella vio que algo había cambiado en sus ojos. La desesperación seguía ahí, pero ahora estaba templada por algo más peligroso. Repasemos esto, dijo acercándose al holograma. ¿Quieres que use los láseres de minería más poderosos del sector para crear una erupción volcánica dirigida que convierta la corteza planetaria en un arma de destrucción masiva? Básicamente es contra una flota de seres que se consideran la perfección estética del universo y que probablemente nunca han visto un desastre natural en sus vidas perfectamente ordenadas. Exacto. Jackson estudió el plan durante un largo momento. El holograma giraba lentamente, mostrando trayectorias de magma y cálculos de presión que desafiarían las mentes más brillantes. Era el tipo de plan que podría salvar a la colonia o destruirla completamente. Luego, lentamente, una sonrisa comenzó a dibujarse en el rostro lleno de cicatrices del almirante. No era la sonrisa cínica que Elara conocía. Era algo más profundo, más terrible, más hermoso. Es la cosa más estúpida, suicida y absolutamente hermosa que he visto en mi vida, dijo Jackson. Y por primera vez desde la pérdida de la remendada, parecía completamente vivo. Lo haremos. Las alarmas de batalla rugían como bestias heridas mientras la flota buitre se lanzaba en una danza mortal contra las formaciones perfectas de los Lumin. En el puente de la carroña, Elara observaba las pantallas tácticas con el corazón martilleando contra sus costillas. Todas las naves, formación suicida, rugió Jackson por el comunicador. Quiero a esos pavos reales brillantes exactamente donde los necesitamos. Las naves buitres se dispersaron como chispas de una hoguera, cada una arrastrando fragmentos de asteroides y chatarra espacial. No era elegante. Era caos puro convertido en táctica. Jackson, necesitamos 15 minutos más para la sincronización de láseres, gritó Elara por encima del estruendo. Los equipos en tierra están... No tenemos 15 minutos. La interrumpió esquivando los controles cuando una explosión sacudió la nave. Los Lumin van a descubrir nuestro juego. En tierra, las voces desesperadas llenaban las comunicaciones. Marcus coordinaba los láseres del sector alfa mientras el equipo de Valdés luchaba con una conexión de energía defectuosa en beta. El láser número 7 está sobrecalentándose, gritó un técnico. Si no lo enfriamos va a fundir el circuito principal. Échenle agua, respondió Marcus. No me importa si es del grifo. En el espacio la carroña se tambaleó bajo el fuego concentrado. Un rayo Lumin atravesó el casco inferior, enviando una cascada de chispas por el puente. Almirante, un tripulante se acercó corriendo con un casco humeante. El baño de la cubierta 3 está en llamas. Jackson lo miró incrédulo. ¿En serio? Ahora me preocupo por fontanería. Es que era mi baño favorito, se lamentó el tripulante. Elara casi se ría a pesar de todo. Solo los buitres se lamentarían por instalaciones sanitarias en medio del apocalipsis. En el elegante puente de la nave Lumin,
El pretor Sylar observaba las lecturas sísmicas con desdén aristocrático. Sus sensores detectaban extrañas vibraciones en las profundidades de Kepri 4, pero para él, era simplemente ruido. Espasmos de un mundo moribundo, murmuró, despachando los datos con un gesto elegante. Concéntrense en las naves enemigas. Su arrogancia lo cegaba al verdadero peligro que crecía bajo sus pies. Todas las frecuencias sincronizadas, gritó Marcus desde la superficie. Láseres 1 al 15 listos para disparo. Láseres 16 al 30 confirmados, respondió Valdés. El Ara respiró profundo. Era el momento. Jackson, ahora o nunca. El almirante sonrió con ferocidad salvaje. Todas las naves, últimas maniobras. Atraigan a esos idiotas hasta la zona de muerte. Las naves buitre ejecutaron un ballet de desesperación, arrastrando a la flota Lumin directamente sobre las cámaras de magma que el Ara había identificado. Era perfecto. Era insano. Era la única oportunidad que tenían. Todos los láseres, rugió el Ara. Activen. 30 rayos de energía pura perforaron la corteza planetaria como cuchillas cósmicas. En las profundidades de Kepri 4 el magma despertó con furia milenaria. El planeta gritó. Fisuras de luz anaranjada se abrieron como heridas sangrantes en la superficie. La corteza se hinchó, se cuarteó, y luego reventó hacia arriba en una ola de roca fundida y gas supercalentado. Sylar tuvo un segundo para comprender su error antes de que el tsunami de magma envolviera su flota perfecta. Las naves Lumin, diseñadas para la elegancia del combate espacial, se derritieron como cera bajo una antorcha. Imposible, susurró Sylar antes de que el fuego planetario lo consumiera. El silencio que siguió fue más profundo que el espacio. Kepri 4 humeaba como una herida abierta, pero estaba vivo. La flota buitre flotaba maltrecha pero victoriosa sobre un campo de escombros cristalizados. El Ara se desplomó en una silla, temblando. Habían ganado. Habían convertido un mundo entero en su arma, y habían sobrevivido para contarlo. Jackson se acercó, su sonrisa cínica suavizada por algo parecido al orgullo. No estuvo tan mal para una ingeniera de minas, dijo. El Ara lo miró, exhausta pero sonriendo. No estuvo tan mal para un pirata espacial. Entonces llegó la señal que cambiaría todo. Limpia oficial, de la Tierra. La guerra contra los Lumin había terminado.